Entonces voy a dar rapidísimo una semblanza de los dos para dejarles los micrófonos absolutamente a ellos. Iván Pozos es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Estudió la carrera en Lengua y Literatura Modernas Alemanas en la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido infinidad de cursos y dictado conferencias sobre el análisis e importancia del horror y la fantasía en muchísimos lugares, pero en algunos de estos rapidísimos se los voy a decir: en Iztacala UNAM, en Casalam, en Facultad de Ciencias, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Unitec, etcétera. Y imparte cursos y conferencias para la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México y en los centros culturales Javier Villaurrutia y José Martí. Además de ser locutor del programa de análisis literario y cinematográfico El Gabinete del Dr. Caligari. Bienvenido, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, querida Vera, y a la Noche de los Tiempos, por invitar al proyecto. Y también tenemos a Pedro González. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Es investigador y profesor de cinematografía enfocada en géneros fantásticos. Ha impartido cursos y charlas de igual manera en temas relacionados con horror y fantasía, en FES Iztacala, en Casalam, Librerías Gandhi, en Secretaría de Cultura de Tlalnepantla y en la UBAM. Fue coordinador del programa de atención psicológica y psiquiátrica del Sistema Municipal DIF Cuautitlán, psicoterapeuta y tallerista dentro del mismo. Y bueno, ambos son parte de este colectivo, Pesadillas del Dr. Caligari, que se dedica, ¿no?, al análisis y discusión sobre temas de horror, ciencia ficción, fantasía y otros géneros en literatura, cine y cómic. Entonces, pues bienvenidos y adelante. Nos van a presentar esta charla sobre el horror y miedo en el cine y en la literatura. Y pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, Vera, muchas gracias. Y miren, muchas gracias a todos y cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Agradece, el Gabinete del Dr. Caligari agradece la invitación a la Noche de los Tiempos. Rápidamente, como ya escucharon, somos un proyecto que lleva ya aproximadamente 11 años, cumplimos 11 años como proyecto, de estar tocando puertas, de dar cursos y clases a nivel, digamos, nos hemos enfocado a eso debido a nuestra formación académico. Hemos dado clases ambos en Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas, en el Politécnico. Aquí la idea es que pues, disfrutemos estos géneros con una perspectiva un poquito distinta, con una manera muy particular, que es la que hacemos el compañero Pedro y yo. ¿No es así, estimado Pedro? Así es, Iván, para sobre todo darle a entender a las personas que consideran al horror o a la ficción géneros menores que tienen un trasfondo que habla de muchos fenómenos de lo humano, ¿no? Y precisamente con este análisis psicosocial que tenemos, pues vamos a partir de ahí en esta tarde, noche con todos ustedes, querido auditorio. Así es, bueno, un saludo a Héctor Hernández, que nos manda saludos. Ahí está también Alfonso Orozco, con un abrazo. Saludos, Alfonso. Grandes alumnos, saludos. Así es, ahí están. Y bueno, saludos para todos aquellos que han estado con nosotros y los que no, pues bienvenidos, un gusto. Y miren, la idea principal de esta charla es precisamente como su nombre lo dice. Dice, hola, saludos, Susi, ¿qué tal? Saludos, Susi. La idea de esta charla precisamente es abordar el miedo y el folclore en cine y literatura, sobre todo específicamente, como les decimos, somos un equipo, el gabinete, que se dedica a la cuestión psicosocial, y así que ustedes van a ver, porque nuestro enfoque es ese. Es válido todos los enfoques, nosotros queremos salir un poquito desde esta visión, y ustedes se van a ir dando cuenta por la manera en la que lo vamos a tratar, ¿no? Así que ese va a ser nuestro desarrollo, ¿no? Jesús Ramírez, saludos, estimado Saludos, Pedro, Jesús, el buen Chucho, saludos. Así que, pues vamos a comenzar sin más preámbulo, damas y caballeros. Y yo creo que para comenzar, esta frase de la novela El invierno del lobo de John Connelly me parece fundamental para iniciar con esta sesión, con esta charla, porque voy a citar esto, que es, si ese Dios antiguo existía, era porque había hombres y mujeres que,
con sus creencias, le permitían existir, lo alimentaban, y el Dios, a su vez, los alimentaba a ellos. Damas y caballeros, John Conley nos está dando algo que ya muchos de ustedes ya sabrán y por varios autores ya conocerán, que la función del mito es importante en la comunidad humana. La función de la creencia es una vía para entender el mundo y una forma de entender el mundo. Aquí lo que nosotros vamos a tratar de vislumbrar es por qué creemos en eso, cómo se gesta, cómo se desarrolla y sobre todo qué narrativas generamos una vez que creemos en eso. Sobre eso vamos. Y aquí otro punto principal, estimado Pedro, es por qué hablar del folclore. Claro, todos los que somos fans del cine de horror identificamos a últimas fechas, sobre todo por estas dos cintas muy destacadas, que se habla mucho del término folk horror o horror folclórico o miedo folclórico, ¿no? Que es Midsommar y The Witch. Estas cintas que en algún momento hasta la crítica más seria, la crítica no tan acertada empezó a alabar y que muchos las voltearon a ver, ¿no? Inclusive gente que no le gustaba el horror por la carga de tantas porras y tanta alabanza que tenían hasta en festivales serios, ¿no? O de cine que no era de ficción o de horror. Pero con esta charla vamos a entender que el cine folk horror o el cine folclórico de horror o el folclore en la literatura de horror son mucho más antiguos, tienen un papel social muy determinante y nos hablan de fenómenos históricos también muy determinantes y es anterior a este tipo de cintas. Entonces, pues vámonos, Iván, directamente. Esa es la importancia, estimado, pero y yo creo que todas las grandes preguntas que hay que hacernos es, para desarrollar específicamente nuestro tema, hay que hacer la pregunta, ¿qué es el folclore, Pedro? Claro, el folclore es una palabra de origen anglosajón que literalmente quiere decir persona, pueblo, y que en ciencias del fenómeno humano como la antropología, la psicología, la sociología, el folclore se considera una serie de tradiciones, una serie de cuestiones culturales que no han sido afectadas por la situación moderna y que nos hace referencia a lo rural. Estas tradiciones pueden ser la música, la danza, la literatura, la religión y los especialistas siempre lo relacionan con la cultura de todos los pueblos pues, del mundo anterior a los fenómenos de industrialización y de urbanización que se desarrollaron a principios y finales del siglo XIX, la famosa era industrial o revolución industrial, y generalmente los antropólogos, sociólogos estudian este tipo de tradiciones y una de ellas muy famosa y de la cual vamos a hablar en esta noche, Iván, pues es de la magia, ¿no? Porque el folclore pertenece a muchas situaciones como la música, los cuentos populares, los cuentos de hadas, las narrativas de boca en boca, las esculturas, pero la religión y la magia también forman parte de ese conjunto de conocimientos populares anteriores a la situación industrial, ¿no? Aquí tenemos de dónde sacamos la cita de un famoso libro que les recomendamos mucho de Jesús Palacios y precisamente un punto central en la mayoría de las situaciones de folclore a nivel mundial, en sus tradiciones y en sus leyendas, porque las leyendas o las narraciones orales también son parte del folclore de los pueblos, es lo mágico y la magia. Pero, ¿qué será esto de la magia, Iván? Es precisamente, Pedro, como tú bien lo comentabas, hablar acerca de esto es hablar desde principalmente la manera en la que las comunidades humanas desde la antigüedad han tratado de darle sentido a algo que a lo mejor no podemos entender si lo tenga o no, pero a través de la música, a través de la danza, a través de las narraciones populares, a través de nuestras leyendas y nuestros mitos, hemos tratado de dar sentido a la oscuridad, a la muerte, a la vida, a su sentido, a la cosecha. Al tratarle de dar sentido, nuestras comunidades humanas han creado, han narrado, ¿no? Desde cómo se lo cuentan, se han contado historias para entender el contexto y el mundo en el cual sobreviven, ¿no? Y esto por lo regular tanto en antropología como en psicología, dependiendo de algunos autores, vamos a hablar del término pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Esta definición que les traemos es una definición que
Hay que aclarar esto principalmente, damas y caballeros. Desde ahorita les decimos, no quiere decir que esté mal. Todos lo tenemos, todos lo hemos hecho, pero ¿a qué nos referimos? El pensamiento mágico es aquella descripción o una atribución ilógica a ciertas causas sin que medie una prueba empírica. Esto es, nosotros en algo le atribuimos un hecho, le atribuimos una situación a eso que nos pasó y nosotros le damos un simbolismo. O sea, esa situación no tiene nada que ver, pero nosotros somos los que le damos una intención a ese evento. Entonces, cuando las personas consideran, ¿no?, que su pensamiento, por ejemplo, o su manera de hacer las cosas lleva a una manera de hacer o de mover el mundo desde una perspectiva sobrenatural, es interesante. Eso podría ser pensamiento mágico. ¿A qué nos referimos? Cuando una persona cree que si le va a echar ganas y si lo piensa mucho y lo va a llamar, entonces se va a realizar. Eso va por ahí, esta cuestión del pensamiento mágico. Es nuestra idea de que lo que hacemos y lo que pensamos tiene una forma, una manera sobrenatural de interceder en el mundo natural. Y viceversa, que el mundo también intercede en nuestra vida cotidiana. Esto es darle o achacarle cosas al rayo, a la tormenta, a las estrellas, al cosmos, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de entender el mundo desde la antigüedad. ¿Por qué se da el pensamiento mágico? Se da por dos cualidades en el esquema cognitivo del ser humano, que Pedro ahorita se los va a comentar muy bien. Son dos, que son la contigüidad de eventos y el pensamiento asociativo. ¿Qué es la contigüidad de eventos, damas y caballeros? Como ustedes lo pueden ver ahí, se refiere a la generación de determinadas asociaciones, ¿no? Como creer que un amigo suspendió un examen porque tú deseaste con todas tus fuerzas que no aprobase. Y por eso es contigüidad de eventos, porque los eventos son contiguos, se suceden y tú asocias que pasaron porque tú los pensaste o porque tú los llamaste o porque tú lo deseaste, ¿no? Pues se llama contigüidad de eventos. El pensamiento asociativo consiste en establecer relaciones, ¿no?, en función de ciertas similitudes. Por ejemplo, ¿no?, creer que un espíritu animal pasará a ti si te comes su corazón, o que el espíritu del guerrero o su fuerza pasará a ti. Nosotros cargamos desde la antigüedad con este pensamiento mágico, porque desde la antigüedad hemos tratado de entender el mundo. Por eso les repito, no está mal. Todas las culturas y todos los humanos hemos tenido pensamiento mágico. Pedro. Claro, claro. El término mágico no lo usamos de una manera peyorativa porque, como bien dice Iván, este fenómeno ha estado presente durante muchos años, ¿no? Actualmente, que somos una sociedad tecnológicamente avanzada, también está en la forma de cómo hablamos, de cómo nos relacionamos con el mundo. Un ejemplo, uno puede ser, ahorita que el fútbol está de moda por temas de la muerte de Maradona, uno puede ir a su estadio favorito con una playera roja y en ese momento gana el equipo y uno empieza a asociar que esa playera tiene algo, por eso ganó el equipo y se convierte en una playera de la suerte, ¿no? Uno se levanta muy temprano y que dicen y alcanza a llegar muy temprano al trabajo y lo felicita a su jefe a uno, ¿no? Entonces, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? El pensamiento mágico está inmerso en la cultura. Los neuropsicólogos o los psicólogos cognitivos inclusive afirman que es un resultado en el cerebro de la evolución. El cerebro humano, al tener un buen de estímulos alrededor a los cuales tener que clasificar todos los días, prefiere hacer relaciones muy sencillas y así funciona la memoria y el pensamiento, haciendo relaciones muy sencillas entre cosas que se parecen o cosas que pasan al mismo tiempo, que es la continuidad de eventos. Uno puede ir al baño y cuando está en el baño ve las orillitas del techo y les empieza a ver una forma o le empieza a ver forma a las nubes que son de determinada cara, de determinada persona, porque el cerebro siempre está buscando patrones, porque si no tendría que empezar a absorber toda esa gran información del medio ambiente y no podría y se sobrecargaría y seríamos muy lentos y no tendríamos todo este avance cultural y evolutivo que hemos logrado en tan pocos siglos. Entonces, el pensamiento mágico afirman muchos que es una cualidad que nos permitió en algún momento sobrevivir al crear ciertas asociaciones, la cultura misma o la religión misma, ¿no? Esto Creo es que la cultura, sorprendente.
Creó la cultura, Pedro, y creó los simbolismos. Exactamente. A eso se refiere Pedro, porque el simbolismo que da el pensamiento mágico cuando tú la achacas o cuando tú le atribuyes algo a las estrellas, a las cartas, a la A las líneas suerte, de la mano, a ¿no? las líneas También. sí, eso es un símbolo y está bien. Solo es pensamiento mágico y está bien. No pasa nada. Pero gracias a eso tenemos simbolismos. Y eso es parte de nuestra cultura humana y es precioso tener esos simbolismos. Esa es la función Claro. psicológica que nosotros estamos planteando. Ante esa función psicológica, damas y caballeros, por ejemplo, con el pensamiento mágico, cuando los seres humanos y las comunidades, sobre todo las comunidades de práctica humanas, comienzan a gestarse, lo que tratamos de entender es que este pensamiento va tratando de entender su mundo. ¿Qué quiero decir? Que si arriba vemos el cielo y si abajo vemos la tierra, empezamos a darle símbolos a lo que es la vida, a lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque tratamos de entender qué es la vida, qué es la muerte, qué es la noche, ¿no? Entonces es porque imagínense estas sociedades súper antiguas tratando de entenderlo. Le empezamos a dar símbolos. Este simbolismo genera lo que llamaría este antropólogo Julio Caro Baroja, ¿no? La concepción del mundo antiguo desde el dualismo, que es todas aquellas situaciones que me causan a mí un bienestar, las asimilo en un simbolismo y aquellas que no, las asimilo en otro simbolismo. Ahora, cuando empezamos a hacer eso, somos dualistas occidentalmente y tal parece que arquetípicamente humanas, sí. Porque inclusive los japoneses dividieron en sus creencias la noche como en los muertos, ¿no? Y el día también. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos en Occidente? Por eso el esquema que nosotros estamos poniendo aquí, que ustedes pueden observar, y que mientras más se fueron desarrollando los simbolismos, también podemos entender otra manera de dualismo. Esta es una vez que le achacamos la vida a algo, le damos un símbolo y lo llevamos hacia, por ejemplo, la vida. Cuando da la cosecha, cuando está la cosecha es cuando más sol hay. Cuando ya no hay cosechas, cuando ya no hay tanto sol, entonces está más oscuro, entonces asimilamos la noche con la muerte y la oscuridad. Entonces asimilamos el día con la vida y la luz, porque fue práctica, ¿no? Entonces, al generar eso desde estas perspectivas, según Julio Caro Baroja, por eso nosotros creamos símbolos que representen la vida, símbolos que representen la muerte y símbolos que representen cosas que dan la vida, como la mujer, y cosas que también dan otra perspectiva. Ahí está. Ahorita pasamos la bibliografía, no se preocupen, no se preocupen, Claro. las vamos a ir diciendo, no se preocupen, sí se las vamos a pasar. Como en todas nuestras clases, damas y caballeros, pasamos la bibliografía. Saludos hasta Chile, saludos hasta allá. Saludos a Chile. Ahí está. Entonces, este pensamiento dualista siempre ha estado entre nosotros y este pensamiento mágico es lo que nos ha hecho tener símbolos. Es lo que todos tenemos pensamiento mágico, damas y caballeros, sí, todos. Y Claro. siempre lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo, está Sí, bien claro. padre. Pero es una función psicológica principal. No quiere decir que lo que yo creo es lo único. No, todos creen en varias cosas, pero es nuestra forma de entender el mundo. No es que sea la realidad, es lo que nos funciona como realidad. Esa es la idea del pensamiento mágico, entender. Y sobre todo, hay que aclarar que es una forma antigua o prehistórica de entender la realidad y que actualmente concebimos más formas de entender la realidad. Una de ellas y la más efectiva es la cuestión científica, pero en el mundo prehistórico o en el mundo antiguo, así surgen las primeras formas de entender la vida, de entender el destino, el nacimiento y ciertos fenómenos que no tenían cierta explicación empírica porque no había ciencia, ¿no? Entonces, en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, exactamente. Es interesante, Pedro, porque precisamente este tipo de pensamiento, bueno, es lo que Kuhn llamaba paradigmas del conocimiento, ¿no? El primer paradigma para entender el mundo fue el mito, luego la religión, luego la ciencia, ¿no? Porque generamos narrativas y discursos para entender el mundo y eso es lo bonito de la especie humana. Son los paradigmas. Claro. Esto que estamos hablando, damas y caballeros, lo podemos denominar desde una perspectiva o catalogar con una palabra así, como, damas y caballeros, animismo. Claro. Pedro. Sí, ¿qué es el animismo, no? Que es una parte esencial de las creencias mágicas y algunas de las cuestiones religiosas. De hecho, al animismo se le llama
como el estadio primordial de todas las religiones o creencias mágicas, ¿no? O se le llama como el estadio de la religión primitiva, en la primera etapa. Viene de animus o alma, ¿no? O ánima, este principio vital que significa, de latín, que significa movimiento, ¿no? ¿Qué es el animismo? El animismo es esta creencia mágica en el cual las cosas, porque se mueven o se parecen mucho a los humanos, acuérdense, pensamiento asociativo, tienen capacidades humanas o tienen un alma, ¿no? Si la montaña se mueve, pues ha de tener algo que la mueve, como yo como ser humano, ha de tener un alma. Si el animal se mueve, si el animal come, si el animal se enoja como yo, un perro, un gato, un leopardo, un lobo, un oso, debe de tener un alma adentro. El animismo es la creencia de que la mayoría de la naturaleza o las propiedades de la naturaleza tienen un alma y pudieran estar vivos, ¿no? De hecho, el animismo provee ciertas cualidades humanas a los objetos, ¿no? Como nos dicen, conciencia, intelecto, voluntad, y es donde se crea esta comunicación de las religiones tradicionales con el bosque, con las montañas, porque también no son objetos meramente materiales, sino están vivos, tienen un intelecto, tienen un raciocinio y una capacidad de comunicación con los seres humanos, ¿no? De ahí viene que las religiones antiguas, por ejemplo, las religiones sintoístas en Oriente, ubicaran ciertos templos en ciertos lugares como montañas o ríos, porque tenían un flujo, un alma, ¿no? Obviamente esta creencia animista va evolucionando durante toda la situación cultural que atravesamos los seres humanos. Si me puedes poner la siguiente, por favor, Iván. Y se van creando ciertas circunstancias de lo que entendemos como ya animismo a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, ya las montañas también van a considerarse deidades o los ríos, ¿no? No nada más van a tener un espíritu, sino va a ser un gran espíritu, va a ser una deidad. La mayoría de la naturaleza en las creencias animistas va a estar poblada de espíritus, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa comunicación mágica o sobrenatural de los hombres con esos espíritus, con esas montañas, por medio del rito y el sacrificio? El rito y el sacrificio son el lenguaje primordial del hombre primitivo para comunicarse con estas deidades y al final lograr un favor en esas situaciones, y que hoy actualmente lo tenemos, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, de las ofrendas del día 2 de noviembre, ¿no? Las ofrendas, los sacrificios, los rituales son objetos o tradiciones mediadoras del hombre con estas deidades, ¿no? Obviamente hay una figura central que ahorita vamos a ver, que es la que tiene el conocimiento para hacer esto, que es el brujo o el chamán. Y esta creencia también va evolucionando y en algunas culturas el espíritu de los muertos regresa a la naturaleza. El animismo tiene que ver mucho con la unión del hombre primitivo con la naturaleza y el ancestro se convierte también en una deidad o en un objeto de la naturaleza, llámese árbol, llámese río, llámese montaña, llámese animal, ¿no? De ahí vienen ciertas deidades zoantrópicas, ¿no? O que tienen características humanas y animales. Naturalezas, o animales. Exactamente, ¿no? Y esta es una creencia que se extiende a nuestros días y es una creencia central en la mayoría de los estadios de la religión primitiva, ¿no? La que sigue, por favor, Iván. Y que precisamente, estimado Pedro, bueno, ¿de dónde sacamos esto? Les recomendamos mucho el interesante texto de un antropólogo desde la perspectiva de la antropología materialista, que es Marvin Harris, en su texto Antropología Cultural. Nos sacó Alianza Editorial, por si lo pueden conseguir, es de ahí donde él nos puede decir las características del animismo. Y miren, aquí nosotros les vamos a poner ejemplos de cómo funciona también desde la antropología, ahora desde esta perspectiva, ¿no? Que maneja mucho Julio Caro Baroja, que es la esfera de lo luminoso y la esfera de lo natural. La esfera de lo luminoso es el paso a lo sobrenatural, a lo sagrado. Lo sagrado tiene que ver con algo que no es humano. Y es a lo que le achacamos. Lo sagrado pueden ser las entidades, el bosque, la naturaleza, porque tienen un espíritu. Por eso partimos del animismo. Cuando entendemos eso, los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad.
Estas necesidades en la antigüedad tenían que ser cumplidas, o este deseo. Si se dan cuenta, nosotros les trajimos, por ejemplo, estos esquemas que son sacados, ¿no? Que nos los esquematiza muy bien Julio Caro Baroja. Aquí tenemos el punto A, que es el deseo, el sujeto deseando algo, la persona deseando que la cosecha funcione, deseando que la persona sane, deseando que le vaya bien. Deseando casarse con alguien, ¿no? Por ejemplo. Deseando que esta persona se enamore, ¿no? Claro. Ya vieron, entonces, desde la antigüedad es así, ¿está bien? Qué bueno, pero siempre hemos sido así. Entonces, este deseo lo vamos a canalizar por medio de un mago, alguien que tiene contacto con la esfera de lo sagrado, con la esfera de lo luminoso. Esta persona que tiene ese contacto puede ayudar a través de un conjuro para obtener este objeto. En la antigüedad era mago, pero fíjense cómo vamos evolucionando las creencias, que solamente le vamos a ir cambiando de nombre, pero es la misma función. Esta es una función, ¿no? Podemos entender ahora una función ya no mágica, sino religiosa, donde tenemos el mismo deseo, pero ahora ya no se llama mago. Pero como es una esfera religiosa que mantiene este contacto con la entidad, ahora pedimos el deseo al sacerdote, quien tiene el contacto con esta divinidad y a través de una oración o una propiciación, procura que obtengamos el objeto deseado, que obtengamos aquello que necesitamos, que queremos, que deseamos. Eso es lo que está pasando. Entonces lo que hicimos fue pasar del estado mágico al estado religioso. Otro ejemplo que podríamos entender es que la esfera de luminoso también juega mucho esto, porque en otros momentos, en otras épocas y en otras culturas, no quiere decir que todas tengan esta misma clave, el sujeto, solicita al sacerdote y el sacerdote hace una propiciación mágica para obtener el objeto. Ahora ya no es directamente con el Dios. Ahora el sacerdote lo que hace es una propiciación mágica, un ritual. Claro. Para la obtención de nuestros deseos o de nuestro objeto del deseo. ¿Qué es lo que hacemos por lo regular cuando, no sé si ustedes conozcan personas que pues las limpias, todo esto, digo, muy respetables esas creencias, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ejemplos cotidianos, Iván, para que la gente no se mueva, que, bueno, esto pasaba hace miles de años, ahorita ya no pasa, la religión no tiene tanto poder como antes porque vivimos en una sociedad interconectada. Y no se crean, damas y caballeros, que es tanto así. Digo, en esta creencia del animismo, de que todos tienen alma y deseos, pues vean a nuestro alrededor quién no trata o cuántos de sus amigos no tratan como un hijo a sus mascotas, ¿no? Diciendo, es que me quiere, ¿no? Atribuyéndole propiedades humanas como antiguamente lo hacíamos a las montañas, ríos y animales. No es que mi gatito me quiere, ¿no? Es que mi perrito se siente bien contento cuando me ve. Ahora, en estas funciones mágicas de pedirle a un individuo con cierto conocimiento un favor y obtener un objeto, llámese antiguamente mago, llámense actualmente sacerdote. Pónganse ustedes un ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha tenido un amigo que se mete a un curso de desarrollo personal o de coaching creyendo en algunas situaciones que va a lograr un favor? Le tiene tanta fe a ese curso de desarrollo porque hablaron muy bien de él y al final no sabemos si va a obtener esa situación de desarrollo personal que quiere, ¿no? O los horóscopos. Podríamos tener un iPhone, podríamos tener un internet de alta capacidad, pero ¿quién no se ha seducido a ver una revista de horóscopos y al averiguar si realmente el destino nos trae algo ahí, ¿no? Entonces vean que todavía estos elementos del pensamiento asociativo, del pensamiento mágico, lo seguimos teniendo en nuestra cultura, damas y caballeros. Y digo, no me quiero ir a cuestiones como antivacunas y terraplanistas, ¿no? Porque eso ya sería un poquito más grave. Siempre ha estado. Siempre ha estado y actualmente, aunque somos una sociedad tecnológicamente avanzada, está ahí. Con distintas caras, pero está ahí. Así es, Pedro. Y que fíjate que, bueno, voy a citar a dos personas. Johnny dice, mi gato sí me quiere. Te creo, Johnny, te creo. Pedro no, yo sí te creo que tu gato sí te quiere, Johnny. No te preocupes, no pasa nada, Johnny. Miguel, me recordó al punto de la ley de la atracción. Exactamente, eso fue la ley de la atracción. Si lo piensas, lo vas a traer, damas y caballeros. De un punto personal, esto es personal, a mí me parece que los seres humanos a veces lo que nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos. Entonces es muy fácil
hacer algo para que alguien lo haga por nosotros, para que asumir que las estrellas tienen que ver con tus estados de emotividad, ¿no? Los planetas, ¿no? Los planetas, ¿no? Exactamente. Claro. Así, entonces, es eso, así es, los gatos no quieren a nadie por el poder mental, exactamente, ¿no, Enrique? Piaget y Levi-Strauss lo aprueban, así es, en efecto. Muy bien, en efecto. Así es, Piaget y Levi-Strauss, gracias, Enrique Rodríguez. Piaget dice, así, quieren como puede querer un ser superior, no, eso no va por ahí, o sea, como querer ser superior o inferior, no. Lo que pasa es que no es que seamos superiores o inferiores, es que atacamos cosas que no pertenecen a su perspectiva como especie. No quiere decir que seamos superiores o inferiores. No, aquí hay que entender algo, y que es muy bonito, que bueno que lo plantean así. Cuando uno llega y plantea esto, no es como decir está bien o mal, superior o inferior. Es un fenómeno que está ahí. Es un fenómeno. Fíjense cómo la humanidad es que interpreta tantos fenómenos, que quién creen que es el que interpreta, los que interpretan que eso está mal o que eso es de superior o inferior. Nosotros. La Entonces, no, humanidad. la humanidad. Entonces, eso es muy humano interpretar. Está bien. Entonces, no va por ahí. No, lo que estamos haciendo nosotros es no interpretar, ¿no? Sí. Es más bien la gente que no quiere tomar riendas de su vida y se niega a cosas sensatas, dice al centro. Así es, en efecto. Bueno, creo que muy bien, estamos entendiendo el punto. En efecto, y les repito, no está mal. Si tú encuentras a alguien que cree en esto, está bien, respétalo. Pero no quiere decir que esa realidad sea para ti también. No quiere decir que tu realidad Claro. sea la de él. Entonces hay que respetar esa parte. Ahora, vamos a continuar, porque y apenas estamos empezando, damas y caballeros. Tienen que darse cuenta que el miedo se incrusta muy bien en este tipo de narrativas, en este tipo de discursos humanos ancestralmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos estas maneras de lo ancestral, no muchos autores han retomado las creencias folclóricas sobrenaturales para trasladarlas a su contexto, a su época, y reescribirlas y decirle a todos, miren, a esto le teníamos miedo, ¿por qué ya no? ¿O por qué le podemos seguir teniendo miedo? Sino, como dato, sino que, ¿qué hizo Le Fanu? Los primeros cuentos de Joseph Sheridan Le Fanu, el maestro de la Ghost Story victoriana, retomó la mayoría de las tradiciones irlandesas. Habló en cuentos sobre la Banshee, sobre los trasgos, que eran tradiciones folclóricas irlandesas, ¿no? Quien retoma mucho de la cuestión folclórica, pero lo hace a su manera y lo reescribe, lo reestructura, y que ustedes sabrán que el propio Howard Phillips Lovecraft lo retoma, es precisamente el maestro Montague Roth James, el gran maestro del cuento de fantasmas, ¿no? Y quien ustedes lo saben muy bien, quien también no retomó estas cuestiones tradicionales de los miedos ancestrales, sino Arthur Machen, Algernon Blackwood, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha estado en la humanidad. Vamos, desde la literario, un caldo de cultivo principal para generar el miedo desde la antigüedad es precisamente esta cuestión del folclore. O sea, los fantasmas son folclore, los vampiros son folclore, Los hombres lobo. los hombres lobos son folclore. Las brujas. Ahora, no quiere decir que sea literatura folclórica. No quiere decir que el cuento de terror le tengamos que denominar horror al cuento de terror. Porque siempre ha tenido ese atisbo. ¿En qué momento tenemos que empezar a diferenciar esa perspectiva en donde llega el miedo y le tenemos que decir ahora sí como un adjetivo calificativo folk? ¿En qué momento y en qué perspectiva solamente se dio, Pedro, con las cuestiones del cine? Sí, sí, es muy difícil hablar. Mucha gente actualmente habla de horror folk en literatura, pero es a partir de las cuestiones que hacían Lovecraft, que hacían Machen, ¿no? Y que escritores modernos retoman siguiendo esas bases. ¿Por qué? Porque ya con Lovecraft o con Machen incluso un poquito se transforma en otras cosas, que es el horror cósmico. Entonces, por eso ya no podemos hablar de que esa literatura de ellos era literatura de horror folclórica. Y el término se asienta más en el cine, ¿no? ¿Quién es? De hecho, es un término muy temprano. ¿Quién lo bautiza? Hay un excelente documental de la historia del cine de horror europeo que les recomiendo mucho, que está en esta plataforma YouTube, que se llama A History of Horror, de Mark Gatiss. Mark Gatiss es un prominente guionista y director británico. Lo conocemos sobre todo por sus trabajos en la serie de ciencia ficción Doctor Who, esta serie clásica británica, pero Gatiss en ese documental precisamente llama folk horror
a una serie de producciones de horror británicas que se empezaron a dar en los 60s con ciertas características primordiales, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna disputa por quién fue el primero? Porque también se dice, me pones la siguiente, Iván, por favor, que el director precisamente de una de estas cintas, Piers Haggard, que ni más ni menos que es nieto de H.R. Haggard, el escritor de Las minas del rey Salomón, este prominente director británico en los 60s, también que hizo una cinta de horror folk, la bautiza a esta serie de cintas con ciertos elementos macabros y folclóricos que vamos a ver más adelante, entre 2003 y 2004, a la revista Fangoria le dice que la popularidad de este género es desde las cintas que él y otros prominentes directores ingleses realizaron en los 60s y lo bautiza como folk horror, ¿no? Entonces por ahí viene una situación como interesante en lo que vamos a ver más adelante de lo que ya el cine nos bautiza como folk horror o horror folclórico y que modernamente ya algunos autores en literatura ya lo calcan, ¿no? Por eso es difícil aproximarnos a que hay un horror folk o un horror folclórico en la literatura, porque pues casi toda la literatura parte de situaciones, como dijo Iván, folclóricas, los fantasmas, los vampiros, no eran narraciones más que populares antes de que Bram Stoker y otros escritores las agarraran, ¿no? Narraciones de boca en boca, ¿no? Muy parecidas a lo que se Entonces, llaman perdóname, Pedro, cuentos de entonces, hadas. Ajá. específicamente esta definición de decir folk a algo de horror es al cine. Entonces, si nosotros llegamos y decimos, es que la literatura es folk horror, no, siempre ha sido, pero solamente se le llama así al cine, ¿no, estimado Pedro? Lo que tú nos estás comentando. Claro, sí, siempre va a haber, al menos en los principios, si nos acercamos al origen, por ejemplo, de la literatura de horror en la novela gótica, va a haber muchos elementos folclóricos, ¿no? Medievalistas, paganos, brujeriles, ¿no? Va a haber muchos elementos así. La literatura va a evolucionar, la literatura de horror, y esos elementos los va a combinar con otras cuestiones, como la ciencia ficción en el caso del horror cósmico de Lovecraft. Pero hay autores modernos, por ejemplo, esta novela que tú y yo tenemos de Alma Katsu, que retoma ciertas situaciones folclóricas o inclusive son novelas Hambre se históricas o llama. enmarcadas, Hambre, ¿no? De Alma Katsu, son El hambre. novelas de horror enmarcadas en un periodo folclórico inicial, como por ejemplo el periodo de el descubrimiento de América o la conquista de los ingleses en territorios de los indios norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, y que ya hablas de la mitología de los indios norteamericanos, del Wendigo, ¿no? Entonces, hay autores modernos que se remiten a escenarios folclóricos antiguos para traernos nuevamente el miedo, ¿no? Pero en el origen de la literatura de horror siempre ha habido y habrá ciertos elementos folclóricos que ya en inicios del siglo XX se mezclarán con otras cosas y ya será más difícil hablar, por ejemplo, de un folk horror en el horror cósmico, en el cuento materialista de miedo o en las historias de Richard Matheson, ¿no? Ya sería muy difícil, ¿no? Hablar de esa situación. Pero en los 60s, con estos directores de los que estoy hablando, surge el término, lo retoma hasta 2010 y 2003 estos personajes que nombré, y vamos a ver qué interesante mezcla tienen estas cintas de horror Claro. folk. Antes de pasar, Pedro, voy a leer algunas preguntas del público. Adelante. Dice Enrique Rodríguez, entonces es arquetípico en un sentido junguiano, estimado Enrique, podríamos denominarlo así, que él habla del inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo tiene estos simbolismos. Recuerda que el arquetipo es un símbolo en potencia, lo único que cambia es la imagen que le damos, pero el símbolo en potencia es el arquetipo. Los monstruos son arquetipo porque van cambiando y van representando miedos de la época, ¿no? Podríamos tener ese término, pero te lo voy a poner así. También entendemos que sí son aprendizajes. Tú vas a decir, ¿por qué? Porque en muchos esto era en su momento arquetipo, ¿no? Está bien. Ahora ya podemos entender, por ejemplo, que en este sentido junguiano, también podríamos describirlo desde los aprendizajes de la cultura. ¿Qué quiere decir? En México, los que nos ven desde otros países, saludos, un fuerte abrazo, pero aquí en México nos cantaban una canción de cuna bien interesante, que desde niños nos decían, duérmete niño, duérmete ya. La pregunta es, si no te duermes, ¿quién viene? Y pregunta 2, ¿qué te va a hacer? Claro. Ahí tenemos una cuestión de aprendizaje. Nosotros nos lo van enseñando. Claro.
No es que nazcas con eso en el inconsciente, no, lo vamos Es aprendiendo porque la la misma cultura te lo va cultura, dando. ¿no? Así es. Claro, y ya Así. lo decía, por ejemplo, Richard Dawkins, me parece biólogo evolutivo, en su libro del gen egoísta, me parece, que de hecho Richard Dawkins es el primero que origina la palabra meme, que hoy conocemos como todos estos carteles muy bonitos con imágenes como muy chistosas, pero el meme es una unidad de almacenamiento cultural, como los genes. Los genes son unidades de almacenamiento biológico y que se van transmitiendo de generación en generación con características. El meme o el meme es una unidad cultural que se va transmitiendo de generación en generación sobre ciertas cuestiones culturales y universales, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de la salud, el uso de medicinas, eso ya lo vamos transmitiendo de generación en generación, el protegernos de la oscuridad, ¿no? El alumbrar en la oscuridad, ¿no? Y que qué te va a salir en la oscuridad si no lo haces, ¿no? Con estos cuentos de cuna. Entonces, la cuestión cultural y biológica la define, para los que no son tan psicoanalistas, Richard Dawkins con estas unidades de almacenamiento cultural que ya él bautizó memes y que actualmente las confundimos o las conocemos como humor en internet o redes En sociales, ¿no? efecto, ¿no? Y que Pero bueno, bueno, dice Héctor Hernández, el coco es algo que nadie ha visto, pero que todos le teníamos miedo. En efecto, porque te repito, una cosa es, por ejemplo, la sensación de angustia que te genera que alguien te diga de pequeño o de niño, ¿no? Que te va a hacer algo que te va a dañar. Obviamente eso claro, a cualquier organismo le causa angustia. Entonces ahí entra una función cognitiva, tu imaginación. claro. Entonces por eso cada quien se imagina al coco como quiere, porque depende su contexto, depende su manejo de la imaginación. Entonces, por eso es difícil hacer una película del Coco, porque ¿qué creen? Cuando tú veas al Coco en el cine vas a decir, ah, no es como yo me esperaba, ¿no? Aunque el simbolismo es Claro, ese, pero no es como tú te lo esperas, porque es este aprendizaje que a través de nuestros comportamientos de imaginación se va dando. Y así, y estoy totalmente de claro, acuerdo, es claro. algo que nadie ha visto, pero que le tenemos mucho, mucho miedo. Saludos, Enrique, saludos, Héctor, que gracias por las respuestas. Continuamos, estimado Pedro, con precisamente esta película, El Pozo Fantástico de 1903. Desde el inicio del cine, los elementos folclóricos, mágicos y brujeriles han estado presentes en el albor de este nuevo invento de los hermanos Lumière, ¿no? Precisamente tenemos que la primera cinta del cine que maneja elementos folclóricos es El Pozo Fantástico de 1903. Es una historia sencilla, muy chistosa, de una anciana pidiendo limosna en un pueblo y al darse cuenta de la negativa o a la caridad de los pobladores de este lugar, hechiza el pozo, es una bruja encubierta y entonces se dan una serie de situaciones muy chuscas en ese evento. Es un pueblo de estos que podemos ver en Europa, muy al estilo rural de muchas películas que ya la Universal nos mostrará con Frankenstein, el hombre lobo, pero la trilogía primordial que todo cineasta enfocado al horror nombrará como el origen del horror folk se da en los 60s con 3 cintas británicas. De 1968, Witchfinder General, con la actuación primordial de Vincent Price. De 1971, Sangre en la garra de Satán, de este director que les digo, Piers Haggard, que es quien también bautiza el género, y la proclamada y muy admirada de Wickerman de 1974. Esta trilogía tiene elementos sobre todo que hacen referencia al mundo de la brujería, al mundo mágico, a las maldiciones, al poder de Satanás o a los cultos paganos, a los cultos antaños resucitados en la modernidad, ¿no? Que son elementos que vamos a ver una y otra vez en el cine de horror folclórico. Por eso muchos cineastas o muchos fans del horror o muchos estudiosos del fenómeno como Jesús Palacios llaman a esta trilogía la trilogía fundadora del folk horror. Vámonos con la siguiente, Iván, por favor. Pero entonces, ¿qué elementos culturales movieron a los británicos a hacer este tipo de cine? ¿No? Porque toda creación artística no flota en el vacío. El folk horror o en el cine de horror se origina en Inglaterra a mediados de los 60, pero ¿por qué? Tiene que ver mucho con la cultura británica y alemana. Generalmente la cultura europea, a diferencia de la cultura latina, tiene una curiosidad y un reencuentro con sus cuestiones folclóricas, ¿no?
qué cuestiones folclóricas, su música, su pintura, sus estadios medievales, ¿no? Entonces, hay un movimiento muy particular que se dará sobre todo en Inglaterra, que se llama el British Music Folk Revival, que es el renacimiento folclórico de la música británica, y será en algunos periodos. Por lo tanto, vemos que los países, sobre todo ingleses y alemanes, a diferencia de nosotros, porque nosotros como país colonizado sí tenemos una especie de rechazo a nuestro folclore prehispánico. Ya ven todas estas pugnas raciales que tenemos actualmente, este rollo de los whitexicans nos habla culturalmente de este rechazo a nuestro pasado mítico y folclórico. Los británicos no tenían esto, entonces hacen toda una serie de movimientos para recuperar este tipo de música que viene con las tradiciones celtas, romanas y medievales, ¿no? Ya como nombramos, en Inglaterra, en Alemania, sobre todo en Inglaterra, hay la presencia de escritores de horror que hacen una documentación para hacer sus historias, como ya nombré Iván, de elementos folclóricos, Digo, leyendas, Gustav cantar. Merrick con el Golem, estimado Pedro. Exactamente, ¿no? Gustav Merrick también hace unas cuestiones chulas ahí con su texto del Golem. Y todo este renacimiento musical lo tendremos en la cultura hippie de los 60s, pero también todo esto nos hablará de que en Occidente sí hay como una especie de lucha entre la situación de los valores míticos y el progreso científico. Y esto nos tendrá el retorno de las culturas, de los movimientos mágicos que se les llamará a partir de los 60s y 70s con sobre todo, renacimiento ya del folk horror, neopaganismo, ocultismo, New Age, satanismo, etcétera. Hay un nuevo surgir de religiones que supuestamente están basadas o estructuradas en religiones más primitivas antiguas. Vamos a ver si esto es cierto. Y todo este caldo cultivo nos habla de una pugna de las sociedades por lo mítico ante el fracaso del progreso, diríamos nosotros. Y ahorita les vamos a decir qué es esto del fracaso del progreso. La En que sigue, efecto. por favor. Un ejemplo muy claro, enmarcado en el romanticismo, que el romanticismo como movimiento estético, les digo, es una respuesta a la cuestión de la ilustración y de la razón, ¿no? Entonces, muchos músicos ingleses, alemanes, franceses, tienen una investigación de leyendas, de cantares, de cuentos para construir su música. El ejemplo más creo que representativo es Richard Wagner. Uno escucha o analiza las composiciones musicales de Wagner, que pueden ser como El holandés errante de 1843, Tannhäuser de 1885, El anillo del Nibelungo, la gran ópera que tardó muchos años Wagner en componer, sobre todo, fíjense, de 1848 a 1874, ¿no? O sea, casi toda una vida. En este rollo, ustedes ven que Wagner, cuando escuchan sus óperas o su música, hace referencia a cuestiones, sobre todo en Tannhäuser es la cuestión de un caballero medieval. En el holandés errante es un espíritu, una leyenda muy vieja europea, un espíritu marítimo. Y el anillo de los Nibelungos es toda una cuestión férica, una cuestión mágica sobre una situación de la lucha por un anillo mágico. Entonces, uno ve que estos creadores de música empiezan a empaparse en el folclore, no hay un rechazo como en los países latinoamericanos, y de ahí viene una recuperación en Alemania y en Inglaterra. En Inglaterra revival musical se da en 3 periodos: a finales del siglo XVIII, a principios del XIX y a mediados del XX. De hecho, en Inglaterra hay muchos, se reunían, ya ven, en estas tabernas o pubs, muchos gente del pueblo o académicos a cantar coplas antiguas o cuentos antiguos o a tocar ciertos instrumentos antiguos. Algunos ya lo harán más profesionalmente a lo largo del siglo XIX. De hecho, ahí en Inglaterra se funda una academia de música pastoral, que es la que recupera todas estas formas de hacer música desde el medievo, que tienen acepciones cristianas, celtas y romanas, ¿no? Entonces, fíjense que los británicos, a diferencia de los países latinoamericanos, y eso va a ser un punto de por qué regresan siempre a su folclore, incluso ahorita con el tema tan candente del Brexit, regresan siempre a su folclore porque tienen una especie
de reconciliación con sus raíces celtas, sus raíces romanas, a diferencia de nosotros como país colonizado. Y bueno, lo más representativo o el último evento del revival es el folk rock de los años 60 que tanto nos gusta, en lo personal a mí, Iván, con grupos ya bien representativos, ¿no? El primero de ellos, antes que estuvieran los Kiss, antes que estuviera Alice Cooper o Black Sabbath, pues tenemos El Loco Mundo de Arthur Brown. Imagínense, El Loco Mundo de Arthur Brown es un tipo que hacía una especie de aquelarre o performance con fuego y maquillaje y ciertos encapuchados muy al estilo de un aquelarre medieval, o perdón, de un aquelarre brujeril, y cantaba esta canción de fuego, de Fire, ¿no? Tenemos a los ya reconocidísimos Led Zeppelin y sobre todo su conexión con lo mágico, sobre todo en la figura de Jimmy Page y su admiración a la bestia, a Aleister Crowley, el ocultista más famoso de Inglaterra, y sobre todo los símbolos que se ven ahí, que representan en algún momento a los integrantes de Led Zeppelin, fueron sacados directamente de un libro de antropología de símbolos, y si los ven, hacen referencia a estructuras antiguas como la Trinidad, sobre todo la Trinidad celta, que es el Triskel, y a otros elementos míticos de las culturas antiguas, ¿no? Entonces, y porque se venía toda esta tradición de los británicos de recuperar música folclórica, tradiciones folclóricas, llegan los 60s y pasa esta situación de lo que llamamos la contracultura. Por Bueno, eso hay estas bandas, por películas, ejemplo, ¿no? perdón, Pedro, Estas hay bandas, bandas sí, como adelante, Iván. Uriah Heep, Amondul, ¿no? Que también pertenecían a esa camada, Pedro, de ese tipo de bandas de rock, que aportaron mucho, digo, para ellas eran como muy progre, pero la verdad es que traían ondas muy folclóricas, o sea, sí traían ondas, se nota. O sea, lo que es Uriah Heep y Amondul sí trae unas ondas bien folclóricas, y qué es lo que tú estás comentando, pero digo, me llegó a la cabeza estas dos bandas, ¿no? Claro, ¿no? Ya después tendríamos aparte, pues a los conocidísimos Black Sabbath, ¿no? Todas sus discografías en un inicio hacen referencia a este oscurantismo del mundo de las brujas. Digo, el nombre, pues nos deja referir a este evento brujeril muy importante en la cacería de brujas, el Sabbat Negro, ¿no? Así es, Pero estimado bueno, Pedro. continuamos. Ahí viene esta parte, ¿no, Iván? De Y esto que les queremos decir del rechazo al progreso y al materialismo de la razón, y donde se incrustan las creencias mágicas, ¿no? así es, Pedro, y con esto vamos a responder la pregunta que nos hizo nuestro querido público. Es de Ana, dice, ¿ese nuevo resurgir o ese interés renovado corresponde a una necesidad de seguir creyendo en algo? Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Y ¿sabes qué? Has dado en una variable, son varias, pero en una variable al clavo, porque en este aspecto, toda la humanidad siempre que ha tenido crisis sociales y crisis de valores, en la cual los constructos narrativos, o ustedes los conocerán también como metarrelatos, que sirven para entender el contexto y nos dan paz, cuando ya no funcionan, entramos en crisis. Entonces necesitamos o tenemos esa necesidad de darle orden a lo que es caos para nosotros, porque en el mundo así es, ¿eh? El que dice que es orden es caos somos nosotros, así lo interpretamos. Entonces, esta necesidad, precisamente, Ana, es lo que nos lleva a que en varias épocas de la historia humana tengamos este revival que viene del rechazo al materialismo o a la razón, el fracaso del progreso. ¿Por qué? Porque teníamos una idea de que esto nos iba a dar. Teníamos ese pensamiento mágico con el progreso de que nos iba a dar mejor vida, pero luego nos damos cuenta de que no implica eso. Y tenemos ejemplos, en este caso, donde muchas de las épocas humanas hemos tenido crisis ante el fracaso. Tenemos el ejemplo clásico del texto de Daniel Defoe, ¿no? Que relata en el Diario del Año de la Peste, es una publicación de 1722, como justo en el año de la peste, la gente, debido a que no sabía de dónde venía o qué era esa enfermedad y por qué te enfermabas, perdón, y obviamente los doctores no te podían curar porque no sabían en ese entonces cómo desarrollar esta cuestión de cómo curar una enfermedad también. Entonces la gente pasó de preguntarle al doctor o a tener una creencia en su fe, porque era una época muy cristiana, pasó de tener esa creencia en su fe que tampoco funcionó, a irse a preguntarle a magos y brujos para saber su destino. Esto nos lo dice Daniel Defoe en El Diario del Año de la Peste. Es interesante porque tiene que ver con esto que dices, Ana. En efecto, cuando algo no nos funciona, vamos a buscar otro metarrelato que nos funcione.
Y la especie humana se ha llevado por eso, buscando relatos que nos puedan dar esta ficción. Y bueno, esto sucedió en la peste precisamente de 1655, ¿no? Y también otro ejemplo que nos ha dado esta reacción de estar a la contra de la razón, a la contra del sistema, pues no es más que el romanticismo europeo, sobre todo en el romanticismo, en el caso de la literatura de horror, ustedes sabrán, el romanticismo como tal, el alemán, ¿no? El idealismo alemán, y sobre todo los franceses como tal y los ingleses, que tenían esta perspectiva, ¿no? De revolucionaria, esta perspectiva totalmente de romper con los esquemas establecidos. Y en el caso de los alemanes, sobre todo, que recuerden que ellos son los que empiezan a retomar las tradiciones, sus tradiciones, ¿no? Ludwig Tieck, ¿no? El propio Goethe, Novalis, empezaron a hacer todas esas perspectivas, ¿no? El daño creado por las guerras mundiales tumbó la razón de su pedestal de ser idílica, dice Alejandro. Tienes toda la razón y por eso Claro. después de las guerras mundiales lo vamos a notar, ¿no? Javier Rivera, ¿consideran que de qué justo ahora se está germinando una crisis histórica del metarrelato de la razón, que siempre han estado? Lo que hay es una crisis del paradigma imperante, ¿no? No tanto de la Claro. razón, sino del paradigma imperante. O sea, ¿cómo nos contamos la historia ahorita? Ya tenemos esa crisis. Vamos a crear en el futuro otra manera de entender el mundo y con el tiempo esa manera también va a tener crisis, ¿no? Entonces, Es algo como cíclico, ¿no? O como lo que exactamente. en el marxismo, ¿no? Esta cuestión dialéctica o de lucha, ¿no? Sobre todo en el punto de clases. Y nada más decirle sobre todo a las personas que nos están viendo en esta magna conferencia, que si ustedes notan paralelismos con nuestra época de plaga, con estas cuestiones medievales o supersticiosas, con robarse el líquido de la rodilla, con echarle cloro a la Cloro, gente, pues se la tome, que las vacunas van a tener chips, ¿no? Y híjole, hablamos precisamente de esto, es cíclico, estas crisis que tiene el humano ante perder la fe en ese progreso, llámese religioso, científico, renuevan y germinan el pensamiento mágico, ¿no? Entonces creo que es una característica histórica muy particular, ¿no, Iván? y así, por eso les decía que más bien lo que entra en crisis es el metarrelato o el paradigma del conocimiento imperante, ¿no? Porque para eso son los paradigmas, son las maneras de aprender y de entender el contexto, el conocimiento, ¿no? Eso lo tiene Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, un texto bastante recomendable de Thomas Kuhn. También tenemos ejemplos como el ludismo, que es un movimiento antiindustrial por parte de artesanos que estaban en contra de este desarrollo capital y material que les quitaba no solamente sus formas de trabajo, ¿no? Sino también sus ingresos. Y obviamente ellos veían en eso una amenaza y eran hordas de artesanos yendo a romper fábricas, o sea, yendo a desarmar fábricas, yendo inclusive a golpear gente que trabajaba en fábricas. O sea, Sí, el eso hacía movimiento fue encabezado por Nit Lut, por eso se le llamaba, ¿no? Ludistas o ludismo. ludismo, ¿no? Así es, y que bueno, aquí vamos a pasar a otra cosa interesante, porque precisamente en los 60s, es algo que Pedro ya nos va a desarrollar muy bien, pasó eso, no me acuerdo quién de ustedes lo dijo muy bien, imagínense, después de 2 guerras mundiales, crisis económica, Guerra Fría, 2 bombas atómicas, Vietnam, Vietnam. ¿en qué vas a creer? Asesinan un presidente, ¿no? O sea, imagínense una comunidad así, ¿en qué va a creer? Pues se gestan precisamente los movimientos contraculturales de los 60, ¿no? El satanismo de Anton Levy, las sectas, que es algo de lo que precisamente Pedro nos va a hablar. Pedro, ¿quién es Gerald Gardner que empieza a fomentar todo esto? Claro, es algo bien curioso. Ya estamos llegando a por qué en los 60s en Inglaterra, porque Gardner es un personaje inglés, se gestan estos movimientos de recuperación del folclore y la magia, ¿no? Ya estamos hablando del caldo, del cultivo de esta nueva etapa de fracaso en el progreso, porque hay un Vietnam, hay unos jóvenes rebeldes que escuchan algo que se llama rock and roll, hay jóvenes que experimentan con drogas, hay una desintegración de la familia, hay cultos, hay sectas, ¿no? Y entonces es bien curioso que este amigo Gerald Gardner, autodominado a antropólogo amateur, escritor y autodenominado brujo, cuando en los 50, sobre todo mediados de los 60, se elimina la ley en contra de las brujas o de la cacería de brujas, porque sí, damas y caballeros, el último país en eliminar leyes de cacería de brujas, ¿no? Porque todavía en su código penal había cuestiones de acusar de bruja a alguien, fue Inglaterra en los 50.
Esta ley se transforma y entonces se transforma más bien a una ley de protección a las personas en contra de estafas mágicas o religiosas o ciertas cosas que ahorita estamos viendo como el coaching, ¿no? Pero bueno, actualmente, Gerald Gardner es un representante o uno de los representantes de retomar el paganismo de manera un poco más seria en la denominada religión Wicca, ¿no? Que quiere decir conocimiento, ¿no? Que Wicca, Wixe, viene de wizard, que es la raíz anglosajona de brujo o mago, que hace referencia al conocimiento. Gerald Gardner afirma que él conoció a un coven, que es un grupo de brujos en Inglaterra, en la Inglaterra boscosa, que lo formó en las tradiciones antiguas de los grupos o grupos de mujeres que practicaban la brujería. Gardner siempre tuvo una relación polémica con los medios, algunos lo acusaban de visionario, otros de charlatán, pero muchos especialistas hablan que la figura de Gardner era muy parecida a la actuación que tiene Christopher Lee en The Wicker Man, de Lord Summerside, un hombre con tintes de culto, de sabiduría, que practicaba en todo momento estos rituales y sobre todo lo tenemos ahí ante la prensa, pues también era una figura como muy protagonista, ¿no? La Wicca o esta creencia que actualmente es una religión moderna que tiene muchas subdivisiones. ¿Por qué? Porque mucha gente seguidora de Gardner lo empieza a culpar o lo empieza como a dejar de seguir, una por ciertas incoherencias o ciertas situaciones de lo que él estructuraba como el curso, la cuestión de la Wicca, que la primordial es como un varón lideré un culto de cuestiones femeninas porque le habían transmitido la cuestión de las religiones comandadas por mujeres, los cultos o los cóvenes de brujas, y sobre todo en sus escritos, uno de los más famosos es Witchcraft Today, brujería al día de hoy, que todavía lo pueden encontrar en librerías. Gardner afirma que todos estos conocimientos vienen de una especie de religión primitiva a una gran diosa, ¿no? Que antropológicamente está muy en debate esa parte, si en el origen o en el albor de los tiempos o de la religión, la primera religión fue femenina, no hay un debate, pero Gardner lo deja en claro. Y de ahí, pues bueno, tenemos que la Wicca se populariza dentro de la cultura occidental, por eso tenemos la imagen de jóvenes brujas, pero este es el caldo de cultivo de los 60 que nos trae nuevamente tanto la creencia en lo místico y en lo mágico, en las sectas, en la era de Acuario, en la paz y el amor, en el ocultismo, y bueno, tanto en lo más bonito como estos hippies y tanto en lo más oscuro como es el abuso de las personas que creen en lo mágico que se dio en el culto de la familia a la figura de Charles Manson, ¿no? Este es el caldo de cultivo de que por qué en los 60s, adelante, empezó a haber una serie de manufactura de películas con un tema central. La que sigue, por favor, Iván. Y que me parece, Pedro, como muy humano, que es por eso que hay muchos charlatanes que se aprovechan de la necesidad de la persona de creer en algo o de que les digan lo que quieren escuchar. Esto es, quiero escuchar que mi familiar se va a sanar, quiero escuchar que me va a ir bien. Quiero escuchar eso. Digo, hay personas que se dedican a otra cosa, pero hay personas que específicamente buscan dónde más está la persona necesitada para decirle lo que quiere escuchar. Entonces, muchas de estas personas, víctimas de muchos de estos hombres, hay ese perfil. Claro. Y ese perfil justamente nos dará a finales de los 60, inicios de los 70, una serie de películas donde las sectas, la manipulación de la fe, la figura del diablo, la figura de la posesión, de lo espiritual, renueva el cine de horror que se estaba dando ahí con tintes de ciencia ficción y mutantes de los 50, renueva toda esta situación y con un tinte social, ¿no? En El bebé de Rosemary, pues tenemos esta situación de la mujer dividida entre el camino que se le asignaba a la maternidad y sus posibles alternancias, ¿no? Tener o no tener un bebé, ¿no? Y todo esto se convierte en una situación, pues, satánica. O la perversidad en la infancia con la profecía y el omen. Pero todas estas películas tienen esa carga pagana, esa carga religiosa, esa carga satánica, por todo este caldo de cultivo que se dio en los 60s y en los 70s. La que sigue. Ahora, vamos a revisar entonces una cinta de horror folclórica como la de la trilogía ya mencionada. ¿Qué elementos tiene que tener para llamarse así? Porque a lo mejor El Exorcista tiene el elemento folclórico del diablo,
pero el escenario no es folclórico. Entonces, una película de horror folk siempre debe de tener un escenario, o al menos el retorno a un escenario rural. La mayoría de las historias de horror folk es de una persona que huye de la ciudad o se va de vacaciones al bosque, al pantano, a la campiña, a la colina, a esos lugares rurales todavía sobrevivientes en las ciudades, ¿no? Se da un retorno a esa situación de lo que llamamos la falacia de lo naturalista. ¿Y por qué digo la falacia de lo naturalista? Porque también hoy lo tenemos, ¿no? Hoy en día todo lo que es natural lo consideramos sano, ¿no? Pues digo, el cianuro creo que es un elemento natural y pues es venenoso, ¿no? O la hiedra venenosa es natural, pero es venenosa, por eso es falacia, ¿no? Pero en este tipo de películas, el regreso a lo natural nos da cierta paz, porque son películas en las cuales por ahí Claudia Ortiz nos dice, son road movies, no todas, porque acuérdense que la road movies es una película sobre caminos y carreteras y viajes. Algunas películas de folk tienen este elemento de road movies, pero también las road movies pueden tener elementos del cine de vaqueros o western, ¿no? O slashers también. Hay una supervivencia cuando el personaje llega a estas campiñas tan bonitas, porque mucha de la dirección de fotografía es preciosa, sobre todo en el Wickerman. Se dan cuenta que hay elementos que no cuadran y son elementos subterráneos que sobrevivieron, elementos paganos, legendarios, pinturas. Los que vieron Midsommar creo que no me dejarán mentir de toda esta situación que vemos ahí que sobrevive, lo antiguo, ¿no? Y poco a poco, porque el personaje principal que huye de la ciudad va confrontando sus ideales urbanos, católicos o racionales con lo rural, con lo dionisiaco, ¿no? Entonces hay una pequeña, y de ahí viene la tensión en este tipo de películas, y de ahí viene el horror. Pueden ser películas que tengan elementos sobrenaturales o no, llámese que haya monstruos o fantasmas de a de veras, pero el elemento más desconcertante es la confrontación de creencias entre el personaje citadino primordial o principal y las personas habitantes de este lugar rural. Esa tensión nos las va delineando poco a poco, porque al final la mayoría de nosotros espectadores vivimos en ciudades. A veces vamos al campo y cuando, ¿a poco no nos ha sentido una persona tan citadina de ir al campo y no sentirse fuera del lugar por estas tradiciones que ya no son nuestras, ¿no? Y generalmente la mayoría de todas estas películas de folk horror terminan con un ritual catártico tremendo al final de las cintas, ¿no? Miren, actualmente, desde el cine norteamericano, el cine inglés o el cine contemporáneo de folk horror con cintas como The Kill List, Wickerman, The Midsommar, Los Niños del Maíz, Sangre en la Garra de Satán, lo que les menciono, el final tiene una cuestión catártica tremenda, orgiástica en algún momento, donde todos los pobladores sacan esos demonios paganos y se ve la confrontación final de lo racional con lo mágico, ¿no? Esta es la trilogía fundadora, para que se aboquen a dónde surge el folk. Hay representaciones variadas a lo largo de los 50s y 60s o un poco anteriores, pero la que tiene estos elementos que les acabo de decir son estas tres cintas. The Witchfinder General es una cinta histórica del proceso de cacería de brujas y nos vamos a dar cuenta de todas las situaciones brujeriles y de todas las situaciones en donde la superstición humana es el principal villano, porque no es una cinta que tenga monstruos. La segunda, Garra en la Sangre de Satán, la más polémica porque tiene una escena de abuso sexual ahí rodada en los 70s que no le gustó a mucha gente, es la que tiene elementos sobrenaturales, ¿no? Y sobre todo la que habla de un punto que a la sociedad le daba mucho miedo en los 60s y 70s, la corrupción juvenil, la corrupción de los más desprotegidos, ¿no? Y bueno, tenemos la gran Wickerman, el duelo de mentalidades protagonizada por este policía Howie, policía de corte tradicionalista católico, ultrarracionalista, con el tremendo y carismático Christopher Lee en el papel de Lord Somerset, y es también una cinta donde el horror no viene de monstruos, viene de esto que precisamente les decimos en toda la presentación, el horror en la mayoría de las cintas de folk horror no viene siempre de la presencia de lo sobrenatural, sino de la
lucha de las dos creencias, la racional y la folclórica. O qué más miedo que nos dé en algún momento que nuestras creencias imperantes se transformen en las creencias que no son nada, en las creencias. Imagínense levantarse un día y darse cuenta que lo que ustedes consideraban justicia, verdad, amor y honestidad, ya no es lo mismo en su comunidad. Ya no importa eso, ¿no? Y precisamente es lo que le pasa al personaje principal cuando se muda o cuando va a investigar estos crímenes. Wickerman está basado precisamente en una novela muy peculiar de David Pittner, ¿no es así, Iván? Así es, pero, y voy a retomar lo que comentas. Justo la novela lo que hace es tener ese tema principal. Ya vimos que la historia de la humanidad es la historia del conflicto con sus relatos, con la manera de entender el mundo. Y esta Claro. novela nos está dando eso. De hecho, tú lees la novela de David Pinner, que es de donde está basada la película del ritual, perdón, la película de Wickerman, que es la novela ritual de David Pinner. Esta novela precisamente nos plantea la historia del típico personaje, ¿no? Clásico que viene de una ciudad inglesa y que lo mandan a esta ciudad campirana, inclusive su conflicto cuando empieza a ver lo natural, la naturaleza, el comportamiento de las personas, sus creencias, de hecho, el horror folk, si se dan cuenta, tiene esa naturaleza, para ustedes arquetípica, para nosotros de aprendizaje, para todos nosotros humana, que es nuestro conflicto con lo ancestral y con lo moderno. Claro. El conflicto y ese es un punto que la novela sí tiene. Precisamente esta es una novela escrita por este hombre que ya había escrito obras de teatro. De hecho, una de sus primeras obras es precisamente Fangor, que es una comedia donde hay vampiras con lesbianismo, y estamos hablando de esta, era la época, eran los finales de los 50, principios de los 60, donde recuerden que la Hammer estaba en boga. Entonces la Hammer pues ya estaba haciendo eso, retomándolo precisamente lo que se estaba haciendo en otras cuestiones culturales, como el teatro. Esta novela acaba en manos de Christopher Lee. Christopher Lee le encanta la novela, y cuando Christopher Lee pues le llega la novela, pues 4 años después, esto es 1967, la novela es del 63, ¿no? El señor David Pinner puede venderle los derechos a Christopher Lee, ¿no? Porque Christopher Lee lo que quería era salirse de su papel de Conde Drácula en de la Hammer, las películas de la Hammer. Entonces él dice, con esta no es un novelón, porque además dense cuenta que si ustedes leen la novela, es una novela estructurada en corte de novela policíaca thriller, ¿no? Donde se está investigando precisamente ciertas desapariciones y un asesinato. Entonces, eso es lo que se empieza a llevar la novela. El desarrollo del texto es más como de corte policíaco, y ahí te empiezas a conflictuar con el personaje principal cuando entra con otras tradiciones y con otras pues, creencias, ¿no? Así que, pues precisamente, yo creo que esto que nosotros tenemos que entender que la novela, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que no es una adaptación directa, es una interpretación. Esto no es una adaptación, es una película que está basada en, ¿no? Pedro, por cuestiones de tiempo tenemos que apurarnos. Quiero cerrar contigo para que nos hables precisamente de esto, no sino de los conflictos. Claro, Wickerman es el molde perfecto para los demás directores de cine de horror enfocados a hacer, sobre todo en cuestiones modernas, folk horror. Ari Aster con Midsommar lo hace, Ben Wheatley con A Killer List, que es de los más representativos de folk horror moderno, lo hace. Y precisamente en Wickerman se nota este conflicto trinitario. Primeramente hay un conflicto entre 3 factores. El racionalismo ilustrado, representado por este personaje del policía, que es alguien que no cree en estas creencias de esta isla de Summerside. Su catolicismo tradicional, queramos o no, el judio-cristianismo todavía tiene papel importante en nuestras sociedades más tradicionales, y el paganismo renovado, ¿no? El horror en esta película no surge de un monstruo o un ente sobrenatural, sino del conflicto entre las mentalidades y creencias de la gente, que es, creo que, de los temas más en boga actualmente, porque ¿quién no se ha peleado con alguien que tiene una creencia diferente a ti? ¿Quién no se ha topado en una comunidad como alguien extraño? ¿Quién no se ha sentido extraño en un pueblo, no? Entonces, de ahí viene, y el final tremendo, que no lo voy a relatar para los que no han visto de Wickerman, es tremendísimo porque ahí se refleja el horror de la lucha de creencias. Wickerman tiene una secuela
del año 2005, The Wicker Tree, el árbol de mimbre, y un penoso remake con nuestro amigo Nicolas Cage de 2006 para quien lo quiera checar. Y todo esto constituye el molde primordial para desde Midsommar, The Killer List, Agazuzu, Agazusa, o todas estas películas modernas, The Witch, El Faro mismo, que tiene elementos folk, ahí esta cinta con Robert Pattinson, perdón, es Wickerman y esta trilogía fundadora el molde principal que nos lleva a ver que el principal horror, damas y caballeros, no es lo sobrenatural, sino la lucha de creencias entre lo moderno y lo pagano, lo racional y lo mágico. Muy humano, estimado Pedro, pues muchas gracias a todos ustedes. Fíjense que esa era la idea, mostrarles el trabajo del gabinete. El gabinete hace esto. Basándonos en estudios, mostramos y lo conjuntamos para que vean por qué creemos en eso y por qué somos así. Y vamos a anuncios rápidamente. Este es nuestro Facebook, damas y caballeros. Pueden ustedes buscarnos aquí en Pesadillas del Dr. Caligari, ¿no? Aquí en Pesadillas del Dr. Caligari ustedes pueden ir y ahí, miren, ahí estaba, hice la captura justo cuando estamos anunciando el evento, ¿no? Entonces, estamos dando cursos, acá estoy dando, actualmente estamos dando ahí horror japonés, con todo ya vieron que mezclamos psicología, antropología, sociología, neurociencias, el chiste es que abarquemos una serie de conocimientos que nos amplíen la comprensión de estos fenómenos, es lo que queremos hacer, por eso a veces decimos que somos demasiado académicos, porque somos a veces medio tiesos, ¿no? Discúlpenos ustedes, pero esa es la idea, que nosotros comprendamos más. Esto es nuestro Facebook, damas y caballeros, y no nos queda más que invitarlos. Dice, mira, está David Gallegos, alumno del curso de Horror Foro, aquí es una probada. Porque se lo dimos en curso. Saludos, así David, es. Excelente alumno. Dice, así es, en efecto, ¿no? Sí, pero el verdadero Hopkins murió de causas, sí, en efecto. Entonces, damas y caballeros, estamos dando cursos. ¿Cuáles cursos se avecinan? Estamos a punto de abrir el curso de historia del cine gore. Si a ustedes les interesa, ahí están los costos y ahí está, pueden mandarnos un correo a informes@caligari.mx y este es el curso que avecina. Ya iniciamos el de asesinos en serie, nos fue bastante bien. Estamos dando el de asesinos en serie de la perspectiva clínica. Damas y caballeros, el siguiente año lo más que tenemos es estén preparados para abril, porque en la Facultad de Filosofía y Letras vamos a estar dando el de novela policíaca. Así que vamos a estar ahí presente. ¿Qué se avecina ahorita? Historia del cine gore. Para la siguiente semana, informes, ¿no? Se inscriban. De hecho, igual. La siguiente semana. Les mandamos el temario, les mandamos todo. Y pues, damas y caballeros. Seria, exactamente. Ustedes, Pedrito. Entonces, damas y caballeros, esta es la perspectiva del gabinete del Dr. Caligari. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Pedro. Bueno, o sea, sin palabras. La verdad es que padrísima su charla magistral. Con Creciente se ganaron ese título. La verdad es que estamos muy agradecidos por esta participación del gabinete en la Noche de los Tiempos. Y solamente, digo, leyeron ahí conforme iba pasando la plática algunos comentarios, pero Claudia y Ricardo del colectivo tienen algunas preguntillas por ahí. Ah, ok, claro. Claro, bueno, adelante. Yo primero, muchas gracias, chicos, estuvo increíble la charla, la verdad es, no voy a poder dormir, o sea, no sé cómo voy a procesar toda esta información. Mil gracias, definitivamente necesitamos compartir esta charla a la gente para que pueda ver y detectar como todos estos puntos de interés, porque de verdad es increíble ejercicio, o sea, muchísimas gracias, valiosísima información. Mi pregunta es así, súper sencilla, es, ¿qué directores tenemos que seguir ahorita folk horror? Así, si ustedes dijeran, hay que ponerle atención a esta persona porque está haciendo cosas interesantísimas, por favor no digan Ari Aster, ¿no? Está haciendo cosas interesantísimas, así, yo les tomo la recomendación. Pedro. Hay uno primordial que retoma la tradición británica y que la mezcla con una cuestión modernísima, que es Ben Wheatley. Ben Wheatley tiene 2 cintas de folk horror preciosas que manejan temas desde la crisis económica que vive Inglaterra, cuestiones de la familia moderna y situaciones hasta de thriller psicológico, que es A Kill List y A Phil in England, que es una cinta histórica preciosa en blanco y negro, ¿no? Y Ben Wheatley precisamente es fan de Wickerman y él quiere dejar ese granito de arena de la tradición británica, ya renovar esa cuestión en pleno siglo XXI, sobre todo después de la época post-11 de septiembre, recomendadísimo Ben Wheatley, la verdad.
Genial, genial, Pedro. Muchísimas gracias. Yo ya apuntado. Muchas gracias. Rick, ¿tú tenías una pregunta también? Sí, con respecto a la primera parte donde conversaban sobre lo luminoso, quería consultarles, además de los textos que plantearon, algún otro autor donde explore esta temática o que lo desarrolle en vinculación con tanto el pensamiento mágico como con otras lógicas de pensamiento trascendente. Sobre todo pensamiento mágico. Rudolf Otto. Te recomiendo mucho a este psicoanalista Rudolf Otto, quien empieza a desarrollar esta perspectiva de lo que sería lo luminoso. Para Rudolf Otto, ¿no? Lo luminoso es eso que se siente a nivel natural, o sea, desde el inconsciente, ante lo inexplicable y lo que llamaríamos lo sobrenatural. Por eso en su momento el escritor, y es un gran texto, el historiador y bueno, filólogo Rafael Llopis, en su Historia Natural de los Cuentos de Miedo, lo retoma cuando empieza a analizar esa parte. Entonces yo te recomiendo mucho los textos de Rudolf Otto acerca precisamente de lo luminoso, que él es el que plantea esa perspectiva, y ese a principios del siglo XX. Y otro textito igual de Marvin Harris, fundamental para entender, por ejemplo, el rollo de brujería o de la casa de brujas, vacas, cerdos y brujas, de Editorial Alianza de Marvin Harris. Yo creo que para que entiendas cómo el pensamiento mágico, al final de cuentas, se forma en la cultura por las cuestiones históricas, inclusive hasta climáticas y geográficas, que tienen que ver mucho en las culturas. Sí, digo, para Marvin que Harris lo delinea esa bien perspectiva. padre. Perfecto, muchísimas Claro. gracias. Y también durante la conversación estuvieron viendo la bibliografía de la charla. ¿Dónde podríamos encontrarla? ¿Dónde encontramos estos 40 libros que nos dedicaron en Sí, hora y media? Cuéntenos. Miren, lo que le podemos recomendar. Adelante, Iván. Mira, yo lo que les puedo recomendar es, así como Pedro puso el de Marvin Harris, yo también recomiendo el de Antropología Cultural de Marvin Harris, que es un texto que nos funcionó mucho. También lo que tenemos que leer mucho también es que lo que metimos fue psicología, antropología, sociología. Entonces, por ejemplo, de psicología, pues estas cuestiones de pensamiento mágico en este blog, que ahorita, Pedro, me ayudas con ese blog, que es el que desarrolla muy bien esa estructura de pensamiento mágico. Y digo, ahorita Pedro puede recomendarles, que ahorita me viene a mí el de Marvin Harris también, pero podríamos encontrar inclusive el de... Dime, Pedro. Hay una editorial, pero la bronca aquí es, bueno, nosotros a lo mejor es comercialito, tenemos a algunos amigos que nos traen libros de España. Esta editorial española es genial porque sacó el primer texto que yo considero de estudio serio del folk horror en cine, que es... Lo hizo muy bien. Folk horror, lo ancestral en el cine fantástico, de Jesús Palacios. La editorial es Hermenaute. Es una editorial española. De hecho, ya sacó un libro sobre vudú en el cine. Todas las creencias afrocaribeñas o afrodescendientes en el cine de horror. Son estudiosos españoles realmente muy enfocados a lo técnico, a lo psicológico, a lo sociológico, pero también en combinación con el cine de horror, ¿no? Entonces, ahí si nos contactan en Caligari, les podemos dar el nombre de nuestros amigos que consiguen los libros y se los traen desde de Navidades Paganas, que yo creo que tiene que ver con el tema de Vera, mucho con lo que dio Vera, entonces Navidades Paganas. Muy bueno, muy buen libro. Excelente, chicos. Pues muchísimas gracias, estamos súper contentos con su participación y pues a todos los participantes. Búscanlos en Pesadillas del Dr. Caligari en Facebook o en la página de internet también. Ahí encuentran toda la información de sus cursos y pues se pueden comunicar con ellos para cualquier cuestión. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, Iván y Pedro. Muchísimas gracias. Gracias.